Gusto saludarlos en nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional. En este caso estamos avanzando con una serie de detalles y consideraciones que conviene tener en cuenta, porque a medida que uno va realizando las prácticas se van presentando aspectos. A veces hasta uno se da cuenta de algunas trabas, algunas dificultades que pudiese tener, y es nuestro objetivo intentar acercar algún detalle, alguna aclaración, alguna ampliación con relación al desarrollo de las prácticas. Y para este objetivo es tan importante para nosotros contar con su colaboración a través del chat, donde nos hablen de sus experiencias, de cómo van viviendo este trabajo tan bonito del autodescubrimiento, porque a partir de sus comentarios es una oportunidad para nosotros de hacer aclaraciones o ampliar los temas con el objetivo de ir viendo qué detalles se pueden ir presentando y cuáles son las didácticas que la enseñanza gnóstica, a través del maestro Samael, el venerable maestro Samael Aumbeor, nos ha dejado para nuestro progreso, porque la gnosis busca nuestro progreso físico y espiritual. O sea, cuando hablamos de progreso físico, es que nosotros estamos llamados a ser verdaderos triunfadores en todas las áreas de la vida. Por eso este trabajo se llama la autorrealización íntima del ser. Y como ya dijimos, todo lo que viene desde el mundo del espíritu hasta cristalizarse aquí en el mundo de la materia, todo es una creación divina. Y dentro de esta creación divina está nuestro ser, con distintos vehículos que el ser tiene para manifestarse. O sea, a eso se llama los vehículos existenciales del ser, que es el tema sobre el cual vamos a comenzar a avanzar. Estamos comenzando a avanzar en esta etapa del curso. Sin embargo, como decía antes, como esta práctica del observador observado es algo que nos debe acompañar siempre, a la vez, a medida que avanzamos, hay nuevos aspectos, nuevos detalles que nos son útiles a la hora de hacer las prácticas. Por ejemplo, nos encontramos que es frecuente que la persona, cuando comienza a observarse, no diría que reniega, pero
se topa con una situación donde suele comentar con desagrado: sí, observé tal yo, tal otro yo, y es un comentario frecuente. Y por eso decíamos antes que el yo es fácil de observarse, porque cualquiera de nosotros, si es un poquito sincero, se da cuenta cuando es invadido por un ataque de ira o de celos o de odio, bueno, cualquiera de esos aspectos. Sin embargo, eso mismo hace que frecuentemente caigamos en una verdadera emboscada. Y bueno, entonces a eso es donde queremos detenernos, en ese problema de que al realizar el trabajo, nosotros le ponemos interés y empeño en el trabajo y vamos encontrando situaciones donde al descubrir áreas de nosotros, ese mismo trabajo desata, desencadena una retroalimentación justamente de las dificultades que tenemos. Porque lo usual es que cuando uno descubre, observa en uno la expresión de los agregados psíquicos, entonces uno dice, bueno, esto es algo malo, es algo negativo. Y al encontrarse con eso, provoca una reacción ante algo que lo tenemos conceptualizado como negativo. Y sí, no vamos a decir que el yo sea algo grandioso, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Que esa percepción ante lo que hemos descubierto, en general dispara un gatillo. Ese gatillo es la falsa personalidad. Entonces, nosotros nos observamos y muchas veces nos vemos embargados, por ejemplo, por la ira, por estar envueltos en un furor, en una rabia, en un disgusto, lo que sea. Y tal vez nosotros, con las herramientas que tenemos a este nivel del curso, bueno, nos topamos con una situación de que por más que queremos dominar esa manifestación, en general resultamos frustrados, nos damos cuenta que tal vez entré en un círculo y después pasan los días y sigo en esa situación, en esa, casi podríamos decir, en esa emboscada, y la persona termina diciendo, toda esta semana he estado sumamente irritable, sumamente enojada o enojado. Ha sido la tónica de la semana. Y bueno, entonces por eso es que queremos detenernos acá, porque de eso se trata lo que estamos queriendo profundizar. Que normalmente uno observa muy rápido y fácil al yo psicológico. Pero ¿qué sucede? Como nosotros tenemos el concepto de que eso es algo malo, se nos desata la reacción y caemos fácilmente en la frustración de vernos que hemos descubierto algo negativo, que no lo gobernamos y que pasan los días y no encontramos ni siquiera cómo salir de ese estado. Entonces, lo que hemos descubierto se convierte al final en un problema más, de repente a todos los que ya cargamos. Entonces, vuelvo a decir, la clave, y por eso desde que inició el curso, la clave que hemos insistido es que lo primero que tenemos que integrar dentro de nuestras disciplinas
es sostenernos en ese estado de recuerdo de sí. El recuerdo de sí es estar integrados con nuestro propio ser, alineados con nuestro Padre interno, con esa chispa divinal, con ese principio divinal que es el dueño de este cuerpo, el dueño de esta vida, el dueño de estos ojos, de esta voz, de todo. Y que cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo y que reaccionamos ante lo que descubrimos, ¿qué sucede? La conciencia recibe un golpe y es desplazada, y lo que comienza a hacer el supuesto trabajo es la personalidad, que dice, ¡ay, qué mal! Y lo que se desata hasta es otro aspecto de la falsa personalidad, que es como que estar pendiente del que dirán. Pendiente, o sea, me doy cuenta que caigo en un estado de ira y lo que se me mueve en realidad es mostré la hilacha. Se dieron cuenta de que soy iracunda, y eso es lo que se desata en la persona. O sea, una seguidilla, una secuencia que uno ni se da cuenta cómo es que entró en eso. Y una vez que se inició ese proceso de estar preocupado por el qué dirán, bueno, hay muchas cosas que suceden, pero en este momento no es lo importante. A lo que nos queremos referir es que lo importante es darnos cuenta que, por ejemplo, estar pendiente del qué dirán no es más que una evidencia, un aspecto de que nos puede servir como una referencia de que hemos caído en los brazos de la falsa personalidad, de ese mecanicismo. Y haber caído en ese mecanicismo nos va mostrando, nos va evidenciando que tenemos una pérdida del estado de recuerdo de sí, que es el eje, es la columna vertebral del trabajo. Si no me estoy conservando en el estado de recuerdo de sí, ¿quién es el que observa? El único aspecto de nosotros que tiene la capacidad de observar es la conciencia. Y la conciencia no nos condena, no juzga, no critica, no justifica, pero no condena. Porque la conciencia lo que hace es mostrarnos algo que es lo que en este momento necesitamos capturar del trabajo que estamos haciendo. Entonces con su luz ilumina, y es como que con su luz pone un espejo para que nosotros podamos captar eso que nos hace falta en este momento. Pero todo ese proceso queda truncado cuando nosotros reaccionamos, porque aquí ya no puede estar la conciencia instruyéndonos, sino que, bueno, ya hay otro aspecto que es el que ha tomado el cuerpo y se está haciendo cargo de las situaciones. Entonces también quiero detenerme, espero que este puntito de la importancia de sostener el recuerdo de sí haya logrado hacerme entender. Y entonces el otro punto que quería detallar es que cuando vimos el tema 2, cuando iniciamos el tema 2, no sé si ustedes recordarán, pero había en la lámina como un sol que estaba representando una etapa de nosotros como humanidad cuando teníamos lo que se llamaría un alma grande, un alma grande que tenía una manifestación, nuestro ser, importante en la persona.
Pero bueno, como nosotros tenemos libre albedrío, dijimos, y bueno, podemos hacer nuestras experiencias, pero podemos aprender de esas experiencias, bueno, es que se fue desenvolviendo todo lo que ya hemos expresado y hasta llegar a estas instancias en que nos encontramos. Pero este momento que vivimos son momentos estelares, nos dice la Gnosis, por causa de que es como que hemos llegado a una madurez como personas, a pesar del dolor que a veces cargamos con todas estas experiencias que tenemos, pero nosotros como humanidad hemos llegado a una madurez y estamos en una época donde, como no hay puritanismo, todas las cosas están tan a la vista que si queremos las podemos ver claramente. En este caso, nosotros queremos ver las nuestras, porque la gnosis no es para aplicársela a los demás. Nosotros queremos ver y estudiar a nosotros mismos. Entonces, para nosotros sostener ese estado de recuerdo de sí, resulta fundamental, importante, de esa alma grande. Ahí mencionábamos que tenemos un aspecto que es el alma conciencia y otro aspecto del alma que es el alma voluntad. Y entonces, como decíamos, de repente le estamos poniendo voluntad al trabajo de observarnos. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos un concepto de que si hacemos nada, llamémosle así, no estamos haciendo nada. Entonces, y acá en la gnosis, la forma de hacer es un poco diferente. En este caso, el alma de voluntad es la que es ejercida por la persona. La persona es la que pone esa cuota, ese aporte, que es la voluntad, el empeño que pone en hacer el trabajo. Por eso el maestro Samael dice que el recuerdo de sí es el esfuerzo por ser consciente de uno mismo. O sea, nosotros como personas ponemos, como alma de voluntad, ponemos ese esfuerzo. Pero es un esfuerzo para ser consciente. Entonces es como que la persona se convierte en un cáliz donde pone ese estado receptivo, esas ansias de recibir la guiatura del ser, de recibir la voz y la luz de la conciencia. Entonces voluntad para ser guiado, voluntad para ser instruido, porque nuestro ser es el dueño de este cuerpo, el dueño de la vida, y es quien está mandando sus impulsos anímicos para que cada persona, en este caso ustedes, yo, estemos en la búsqueda del autoconocimiento y ojalá de la autorregeneración. Entonces, a cada persona se convierte en un cáliz receptivo al ser. Y después que recibimos la guiatura del ser, que uno generalmente lo recibe como una corazonada, pero tiene que pasar un proceso que nosotros tenemos que descifrar el mensaje. Tenemos que interpretar eso que siento, cómo lo llevo a la práctica. Entonces, de ahí la necesidad de nosotros mantenernos en ese recuerdo de sí para poder ir interpretando, ir descifrando cómo es vivir en esa condición de armonía, porque de sosiego, de paz, de serenidad. Sin embargo, con una actividad intensa. No significa que vamos a estar y flotando. No, estamos en el diario vivir, pero en ese estado recibiendo esa luz de la conciencia, iluminando los hechos, los acontecimientos hacia afuera y hacia adentro,
O sea, iluminando los acontecimientos y iluminando los estados interiores con esa luz de la conciencia, mientras vivo a todo dar. ¿Será que se entiende? Entonces nos enfrentamos a ese desafío de lo que se llama la identificación, la fascinación y el sueño, que ya lo hemos mencionado. Y ojalá pudiese saber cómo les va en esas experiencias. Pero yo tengo un ejemplo pero muy sencillo que me sucedió ayer justamente y dije, hoy estaba reflexionando de que fui desde mi cocina y salí con el propósito de buscar 2 cosas que necesitaba en el lavadero. Y en hacer ese tránsito de unos metros vinieron ideas, cosas que tenía para hacer y me di cuenta que comencé a quedar como confundida, que no me mantenía bien lúcida. Cuando llegué al lavadero ya me acordaba de una sola cosa que tenía que hacer. Y la única forma de salir de ese estado fue, y por suerte lo hice, inspiré profundamente y dije, pero ¿qué estoy haciendo? Me ubiqué, ¿dónde estoy? Percibí dónde estaba, me sentí a mí misma, me percibí a mi propia persona, me pregunté, ¿qué estoy haciendo en este lugar? O sea, volví como que esa conciencia tome total posesión de la persona, que tome el gobierno de los sentidos. Por eso el maestro Samael dice, en perfecto recuerdo de sí y en posesión de mis sentidos, percibiendo a esta persona, lo que la persona hace, ¿dónde estoy? Porque si en el trayecto de la cocina al lavadero me vinieron preocupaciones, esas preocupaciones son de un trabajo, de esto, de aquello, me fui tal vez al lugar donde está el trabajo. ¿Se entiende? Es una herramienta, pero descomunalmente efectiva. Uno tiene que parar y centrarse enteramente. La clave del sol es una clave realmente magistral. Otro de los cimientos sobre los cuales se ha construido esta falsa personalidad es el engreimiento. Y nosotros usualmente relacionamos la palabra engreimiento a una persona engrupida, soberbia, orgullosa, bueno, todos esos aspectos, ¿verdad? Pero el engreimiento no es solo, ni siquiera es exactamente eso. El engreimiento viene de creer, o sea, lo que uno cree, e incluso lo que uno se cree. Y al nosotros estar padeciendo desde que nacemos de una situación donde, por muchos motivos, no es la conciencia quien ha gerenciado la vida. Porque, ¿se acuerdan que decíamos que cuando cada persona nace, hay un cuerpo físico, que le decíamos 0 kilómetros, recién a estrenar, y don el cual se encarna ese 3% de esencia libre, o sea, todo nuestro capital maravilloso se encarna en un cuerpo prístino, que no tiene personalidad y en el cual todavía no están encarnados los yoes. Imagínense qué momento. Pero sucede que al niño no tener estímulos para que esa conciencia se desarrolle, ¿y a qué me refiero con esos estímulos? Sucede que ese 3%
de conciencia, de alma, le podremos decir que tiene todos los poderes, atributos, gracias, dones, todo lo que tiene el ser y disponible, lo que hay disponible para nosotros. Entre esas facultades del ser está, llamémosle así, la telepatía, la clarividencia. Entonces, hay muchas cosas que el niño está aprendiendo telepáticamente de su ambiente. Entonces, por ejemplo, ese niño capta, percibe que cuando una persona se pone nerviosa, bueno, en primer lugar capta la tensión. En segundo lugar capta que pide una cosa. Y que si no se la traen enseguida, se pone más tensa y levanta la voz. Y si no le dan atención, grita. Y entonces, como esa alma tiene esos poderes tan perceptivos, ¿qué sucede? El niño nació y comienza que tiene hambre y hace ah, ah, ah. Pero con los días ya aprendió. Y entonces ya chilla. En 1 o 2 días ya chilla y se hace sentir. Y en 2 días grita. Y todo eso ya es algo instalado, es algo aprendido, es algo incorporado. ¿Y qué tiene que ver esto con el engreimiento? Tiene todo que ver, porque al nosotros desatar un proceso, como estamos diciendo, de una personalidad tan robusta, que comienza a copiar todo lo que le rodea, entonces eso es una pulseada entre los instintos de supervivencia del animal, que se vale de esa mecanicidad de que todo lo copia, todo lo aprende de una forma más rápida, versus la guiatura, la luz de la conciencia, que no es dominante. La conciencia exige que nosotros estemos receptivos. No nos va a obligar a que le obedezcamos. Entonces, si ese niño telepáticamente tuviese la bendición de tener unos padres que están buscando el despertar de la conciencia, que están con un estado receptivo a la conciencia, como ese cáliz que estábamos diciendo, o sea, poniendo su voluntad para ser guiados por su conciencia, el bebé estaría aprendiendo eso. Lo estaría incorporando. Ese estado de buscar esa luz interior que se estabilice en él, que esa armonía se estabilice en él. Pero bueno, a nosotros haber venido rodando como humanidad, nuestros padres y nuestro entorno, bueno, no es precisamente ese estado en el que nosotros nos hemos formado. Y entonces, todo lo que nosotros creemos, sobre lo cual hemos armado nuestra colección de conceptos, se basa en lo que creemos que son las cosas. Hay cualquier cantidad de conceptos estudiados, inclusive en la escuela, que han sido descalificados por el progreso de nuevos conocimientos. Y de repente nosotros afirmamos una cosa y hasta tal vez se arma una discusión entre 2 personas, no, porque esto es así o esto es asado, y estamos discutiendo de cosas que no nos constan.
Sin embargo, creemos en esas cosas y las defendemos a capa y espada. Y lo mismo pasa con lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Creemos que somos esto, creemos que podemos, creemos que no podemos, creemos que la vida es así, creemos, mi vida es así. O sea, nos armamos un concepto de todo y bueno, es como que vamos formando una jaula de conceptos donde ya está todo estructurado, está todo conceptualizado y es como que no vivimos nada nuevo. Es una jaula dentro de la cual, como esos leones que han sido penosamente enjaulados, dicen que cada barrote para ellos es como un árbol y ellos caminan en círculos dentro de su celda y es como si fuese que están caminando en el bosque, así dicen. Pero nosotros, tal vez cada barrote es un concepto y giramos alrededor de la vida y creemos que estamos viviendo. Y no, simplemente estamos transitando entre la jaula de conceptos. ¿Y qué pasa si esos conceptos no son reales? Sumado a esto, hay otro fundamento que habla el maestro Samael, que lo menciona como la vanidad. Y también vuelvo a decir, normalmente lo referenciamos como que la vanidad es ser una persona, digamos, que se alimenta, digamos así, de mostrarse. Aunque no se lo digan, pero necesita florearse porque como que se nutre con las admiraciones que pueda despertar. Y esto porque esto es otra cosa aprendida, ¿no? Como que nuestra seguridad se va basando en el qué dirán, en las opiniones, en las admiraciones que despierte. O sea, nada más que en lo que los otros pueden percibir con sus sentidos. Algo vano, algo que yo lo tengo, mañana no. Entonces de ahí sale, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Bueno, ese concepto lo puede tener el mundo, pero no me conviene sustentarme en esas vanidades porque nada de eso me colabora con un estado de paz, de armonía, porque íntimamente en mi conciencia sé que estoy parado sobre cáscaras de huevo, con una fragilidad indecible. Y todos esos aspectos de la vanidad, el engreimiento, el qué dirán, bueno, tanta cosa, son cosas tan frágiles que me hacen personas totalmente inseguras, agresivas, reaccionarias, hasta violentas, que vivimos con una coraza de puercoespín, tensionadas, estresadas y si no, amargadas, inseguras, llenas de dudas, llenas de complejos, frustradas. Entonces, toda esa colección de problemáticas son las que tenemos que ir teniendo en cuenta. Vuelvo a decir, porque a veces sucede que uno quiere nada más que por voluntad, por fuerza, como casi diría, perdónenme, casi fuerza bruta de que yo me domino, me tengo que dominar. Si descubro esto, si tengo que someter esta ira. Y no es así, no funciona, no es así. La gnosis nos da unas herramientas tan formidables. Por eso digo, este ejercicio de
primero darnos cuenta que estamos quedando en un proceso, en mi caso, me identifiqué con tal vez un mensaje así, o fonográfico o fotográfico, un recuerdo, cualquier cosa que se presentó, que después comencé todo esto está pasando en segundos, ¿eh? Comencé un poco como si fuese a emborracharse, a fascinarse. Claro, esta preocupación y cómo va a ser esto y tengo que hacer aquello. Eso muy como un telón de fondo, pero mientras iba caminando 2, 3 metros, eso se iba procesando. Y si uno está desarrollando la práctica del observador observado, eso tiene un resultado. Y en este momento, como me di cuenta de que me estaba quedando obnubilada, que no estaba perdiendo la lucidez, y entonces me detuve. Hay que detenerse, hay que parar para retomar el trabajo. Entonces, trancar la respiración, oxigenar el cerebro, percibir dónde estoy, centrarnos en qué estamos haciendo, percibir el cuerpo, porque esos segundos en que he ido cayendo en esa identificación, esa fascinación, es increíble que si uno observa el cuerpo ya se ha tensionado, ya tiene alguna contractura, ya pierde esa fluidez, esa laxitud propia que nos da la conciencia. Y entonces, el sujeto, objeto, lugar, la clave de sol o división de la atención consciente es una herramienta, pero tenerlas presentes de momento en momento. Y entonces, ahora que estoy hablando de división de la atención consciente o clave de sol, quiero detenerme un instante en la palabra atención, porque normalmente nosotros consideramos que atender a algo es centrarnos totalmente en algo. Concéntrate, hace centro en esto. Sin embargo, la gnosis nos dice que para este trabajo hace falta atención consciente. Y la conciencia tiene tantas cualidades, entre ellas tiene la cualidad de poder focalizar en un punto sin perder de vista la globalidad. O sea, puedo estar conversando con ustedes y sin embargo tener una percepción de todo lo que sucede a mi alrededor sin que por eso me perturbe. ¿Y esto por qué? La palabra atención significa es sin. O sea, sin tensión. Cuando la atención es consciente, no provoca tensión en nosotros. No tiene por qué. ¿Para qué? Porque ¿esto qué significa? Que la conciencia, que es algo que está mucho más arriba, es muy superior al intelecto, es superior a todos los funcionalismos que nosotros tenemos. Con esta práctica lo que hace es que la atención pone a su servicio, podríamos decir, dispone de nuestro intelecto para poder capturar lo que, vuelvo a decir, lo que estamos haciendo, dónde estamos y percibir a esta persona ya intelectualmente, descifrando qué es lo que está pasando, pero como lo hace la conciencia, no tiene dificultad en ampliarse. O sea, lo que hace es una campana de atención.
focaliza en la persona, lo que la persona está haciendo, el lugar donde está, todo lo que sucede sin ninguna dificultad. Y de esa experiencia va participando nuestro centro intelectual, capturándolo, haciéndolo una experiencia que es sapiencia. O sea, es algo que viene de la sabiduría, pero que está siendo experimentada por la persona. La persona lo interpreta, lo vivencia, lo palpita. Y es como cuando nos dicen, nos cuentan algo, y bueno, cuando uno ya sabe las cosas como son por experiencia directa, a uno le pueden decir lo que sea, y uno puede decir sí, no, o quedarse callado, pero uno ya lo vive, ya lo conoce. Es autognosis. Entonces habíamos estado hablando de ese aspecto que se detona muchas veces en nosotros, que habíamos dicho que es uno de los tantos aspectos de la falsa personalidad, que es eso que como que se duele, que es cuando se toca el que dirán, cuando hay algo que sucedió que nos pone en una situación que diríamos que no nos lucimos ante los demás, sino que hemos mostrado la hilacha, hemos mostrado aspectos que no son tan bonitos de nosotros. Entonces, cuando lo que nosotros leemos de la situación es que hay algo que ha quedado en evidencia de una de mis debilidades, de uno de mis aspectos menos bonitos, entonces normalmente uno, digamos, si caemos en esa faceta de la falsa personalidad, nos ponemos a la defensiva. Es como que nos ponemos como puercoespín y ya nos ponemos ásperos. Entonces son detalles que necesitamos prestarle atención. Vuelvo a decir, siempre que entramos en esa faceta de caer en los brazos de la falsa personalidad, nuestro cuerpo se tensiona. Y haciendo la clave del sol, nos ponemos en alerta y tenemos la posibilidad de recuperar el estado de conciencia, si tenemos interés de recuperar esa conexión con el ser, que no caiga en la conexión, ¿verdad? Pero en este momento entonces quería agregar otro detalle a estos análisis que venimos haciendo. Nos dice el maestro Samael que uno de los fundamentos que sería como los cimientos de algo, sobre los cuales se ha asentado algo que fue creciendo, ¿verdad? Bueno, uno de los fundamentos de la falsa personalidad es la preocupación y la formación de problemas. Preocupación, o sea, estoy ocupada por anticipado. En este momento no estoy viviendo algo, pero antes de que tenga que hacerme cargo de esta situación, eso está como un lavarropas de fondo, como un telón de fondo, pasando y pasando por mi mente, invadiendo mi vida. Y la gnosis nos dice que eso es uno de los tantos mecanismos instalados, que hemos aprendido a preocuparnos. Y que lamentablemente a veces eso se ha formado con la mejor buena intención
de nuestros seres queridos. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo. Ustedes perdonen, sencillo, muy sencillo. Ustedes sepan disculpar. Realmente es nada más que a modo de un pequeño ejemplo. Vamos a suponer un niño cuando va a esa escuela maternal, kindergarten, jardín de infantes, bueno, tendrá distintos nombres, pero me estoy refiriendo a ese proceso de la escolaridad muy inicial, donde el niño va y lo que hace son dibujos, distintas expresiones artísticas, y que pintan la manito y ponen la manito y la maestra le pone, ¡qué hermoso! Te felicito. Y bueno, el niño, cada cosa que hace es un bonito, hermoso, te felicito, muchos colores, todas esas cosas bonitas. Si tenemos en suerte un niño que pueda recibir esas etapas formativas. Pero bueno, vamos muy rápidamente y ese niño de repente terminó un ciclo lectivo y comienza la escolaridad convencional y bueno, ya no pasaron más que 3 meses entre que salió de ese jardín de infantes y se incorpora al sistema educativo formal, convencional, y donde va a aprender a sumar y 1 más 1 es 2. Y si no puso 2 y puso cualquier otra cosa, está mal. Y lo que trae a la casa es mal. Y de que hace 3 meses traía bonito, qué hermoso, te felicito, ahora llega a la casa y abre el cuaderno y lo que tiene es mal. Y si tiene 3 ejercicios, en uno de esos tiene 2 mal o 3 mal. Y entonces, de repente, la mamá mira y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás abriendo la boca? ¿Cómo puede ser? Vamos a suponer, ¿cierto? La mamá, el papá, alguien. Si ese niño tiene alguien que le mire el cuaderno. Entonces el niño, bueno, y sí, es que tal vez primero no sabe qué decir, ¿no? Pero de ese niño que iba a la escuela dando vuelta a la bolsita con la merienda, qué sé yo, bueno, el día siguiente ya va a la escuela y quiere traer, qué lindo, te felicito. Entonces va a la escuela y ya está tensionado. Y ya vamos a suponer que algún compañero le pide el lápiz, le pide la goma y se la da de mala gana, que no lo desconcentre porque quiere que el ejercicio diga bien. Y entonces ese niño ya no es el mismo, porque ya fue a la escuela preocupado. Y ya cuando está en la escuela, al estar tensionado, ya fabrica problemas, porque ya tiene una tensión con el compañero, ya se hablaron mal, porque él le tiró la goma así, de mala gana, y el otro le respondió mal, y vamos a suponer que llegó con otro mal a la casa. Y entonces cuando vio mal, ya se dirigió a la casa pensando, es que la maestra no me quiere, es que los chicos me interrumpen, es que, está fabricando problemas. Y todo eso fue aprendido, fue una creación de un estado negativo de conciencia. Y a veces todos nosotros cargamos y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero esto es como una perla que no es tan bonita, que se
inició un día y comienza a envolverse, muchas veces con una sensación de nosotros que supuestamente es de ser personas responsables, confundiendo estar tensionado, estar a veces estresado, estar hasta agotados por querer resolver las situaciones, cuando esas mismas situaciones, si nosotros las abordásemos en un estado de armonía y de lucidez, sin dilapidar toneladas de energías todo el día, las resolveríamos por lo menos igual y con toda seguridad que mucho mejor que la que venimos haciendo con tanto padecimiento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de cualquier cosa a ser un problema.